Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en este viernes 25 de marzo. Ayer, por cierto, se conmemoraron los 42 años del martirio de Monseñor Romero, con una serie de actividades que sin duda alguna se enmarcan dentro de lo que muchos consideran 42 años de impunidad. En el aniversario del martirio de San Óscar Romero, además se generaron una serie de homenajes frente a lo que fue ese episodio de la década de los 80s, ¿verdad? Y fue precisamente enmarcado también con una serie de llamados de justicia para las víctimas que dejó también el conflicto armado. Creo que este es un tema que no puede invisibilizarse en el contexto precisamente de situaciones que tienen que ver con el apego al derecho humano, que fue una de las principales estandartes de lucha y de denuncia que tuvo Monseñor Romero. Bienvenido, doctor García. Muy amable. Bueno, este hecho tiene varios enfoques. Uno de ellos religioso, por supuesto, muy importante, puesto que lleva por un camino hasta entregarle un título a Monseñor. El otro, el político, que tiene incidencia con este tipo de programas que tenemos, porque en esa época venir a hablar o hablar en público verdades que no se querían que se conocieran significaba un riesgo de represión y muerte. Casi una sentencia de muerte. Porque Monseñor es la punta del iceberg de todas las víctimas que en iguales o peores circunstancias fueron sacrificadas por ese momento histórico de violencia. Interesante. Saludo al resto para que luego entremos. Bienvenido, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo rescataría, digamos, tres aspectos. Brevemente, porque solo es el saludo, porque quiero saludar a todos. Bien, perfecto. Tres aspectos. El histórico, obviamente el judicial y obviamente el religioso. Ok, interesante. Don Ronald, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar esta mañana con mi hermano Nelson, con Marvin, con Tania, por supuesto, ¿verdad? Y con ustedes, nuestro público. Un abrazo fraternal. Tania, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre. Gracias, Ernesto. Igualmente, un gusto saludar a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López y por supuesto a mis colegas panelistas que hoy nos acompaña el doctor Nelson. Un saludo a Marvin y por supuesto también a don Ronald. Bueno, ¿será que el titular, como en algún momento lo han manejado algunos medios, son 40 años de impunidad, doctor? 42 años del martirio. Por eso decía yo hace 42 años de impunidad. Mira, por eso decía... Abro el debate. Gracias. Para que platiquemos. Brevemente, porque el tema pues es cotidiano. Entonces, por eso decía hace unos momentos que es la punta del iceberg de una serie de circunstancias vivenciales del país, ¿verdad? Primero porque no fue la única víctima. Hubo quienes, por las mismas razones que él fue asesinado, fueron torturados previamente y desaparecidos. Muchos de ellos ni siquiera se sabe dónde están enterrados, ¿verdad? Como el caso de Roque Dalton García, en fin. Es decir, las ideas se combatían no con ideas, sino con balas. Con balas. Y como les repito, es de los 80,000 que están contabilizados, ¿cuántos no habrán que igualmente merecerían ser recordados cotidianamente y no solo en una fecha X, porque en esa sucedió un hecho? Entonces, mis respetos para aquellos que están en esa situación en silencio. Impunidad. La impunidad tiene que ver con un aspecto normalmente de venganza personal contra ciertas personas, porque la justicia, como se ha venido criticando, es manipulada en este país. El proceso judicial arrastró nombres.
de personas. Inocentes, por cierto, y vale la pena nombrar el apellido del doctor Regalado, que soportó por años Esa cruz. esa infamia, diría yo, permanente de malicia, porque estoy seguro que los investigadores sabían que él no tenía nada que ver, ¿verdad? No, y concretamente, incluso, valga la pena decir, el mayor Roberto Dawison no ordenó, no participó en esa muerte, ¿verdad? Que es otro sacudimiento de tierra, porque quien mandó a matar fue un coronel, el hijo del coronel Molina, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y lo callan, porque entonces destruyen la imagen histórica de embadurnar a un personaje que por algo de razón es adversario y lo fue de mucho. Okay. Pero eso es en honor a la verdad. Bueno, parte de la historia que está escrita sobre la base de una serie de, digamos, de piezas que tiene ese proceso judicial, en la cual hay una serie de nombres de personas. Yo tuve la oportunidad hace años de hacer un programa, Yo no maté a Monseñor Romero. Sí, me acuerdo. Que fue tan denotativo en términos, y para él, en términos de narrar la carga. Y a usted le ha de haber creado anticuerpos, porque entonces estaba haciendo una visión que no debería de saberse. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, lo felicito, por cierto. Hay una cosa que se jugó la vida partiendo de este punto que menciona el doctor García, es el histórico, ¿verdad? Que yo hablaba de tres aspectos que debe de estudiarse esto. Digamos, en el proceso de canonización que ha seguido el Vaticano, doctor, usted sabe, la Iglesia Católica abre todo un expediente sobre este caso y va documentando, digamos, todo el martirio. Evidentemente ahí está la muerte, están las causas. El Vaticano tiene ya este documento que lo va a hacer público dentro de 80 años. En el sentido de que establece que los involucrados en la muerte de Romero aún viven, y que por lo tanto, para no generar, digamos, un conflicto, porque están todavía vivos, va a esperar como 2 generaciones que pasen, y que para que haya como más objetividad a la hora de analizar esto. Yo creo que el país tiene pendiente hacer una investigación histórica, ya no en aras de meter preso a nadie, sino una investigación histórica donde se nos diga quiénes mataron a Romero. O sea, a tu criterio, bueno, ¿quiénes lo mataron? No, ¿quiénes lo mandaron a matar? Porque quien lo mató físicamente también está determinado. Exacto, ¿verdad? Está determinado que fue un guardia nacional que era el guardaespaldas de él. Se le encomienda esa misión, ¿verdad? Ahí está la cifra por la que pagaron 1,000 colones por ese asesinato. Y en algún sentido creo yo que evidentemente a las luces de todo, incluso la Comisión de la Verdad y todo eso, se señala siempre al mayor Roberto Dawison como uno, digamos, de los financistas, de los organizadores de los escuadrones de la muerte. También. Entonces hay que recordar el contexto en el que sale la acusación, si usted se recuerda, ustedes también, es en la campaña de 1984, cuando concursan Napoleón Duarte y Roberto Dawison, y parte de aquellas acusaciones que se hicieron en la campaña era la de señalar a Dawison como el autor intelectual o el que ordena la muerte de Monseñor Romero, en ese ataque, digamos, duro que se tenía Dawison con Duarte. Y paradójicamente le convenía al mayor Dawison que lo acusaran de tal magnicidio. Bueno, pero que también dentro de esa misma descripción que ustedes hacen, la voz de una familiar muy cercana del señor Dawison, la hermana, señaló de que sí, él había sido. Pero esa es una acusación emotiva, sin fundamento objetivo, ¿verdad? Yo puedo decir, no, ¿quién mandó a matar a Jesucristo? Los judíos, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Es una declaración objetiva. Okay, Tania. Bueno, un saludo para todos los romeristas. Yo creo que la mejor manera de conmemorar una fecha es hacer un autoanálisis que estamos haciendo para representar o mantener vivos los principios que se supone que estamos conmemorando con una persona o con un acto. Entonces, por ese lado, los funcionarios actuales, ¿qué están haciendo para revivir o para mantener viva esa memoria? Y nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo también?
porque es muy fácil, sí, analicemos la historia, recordemos los hechos, veamos qué se pudo hacer, veamos qué se está haciendo, pero cómo cada uno de los actores en la sociedad actual está participando para mantener viva esa memoria es lo que quizás merece más la pena analizar. Porque vemos tanta polarización, vemos tanta invitación al odio, tanta incitación al odio. No hace menos de una semana estuvimos en este panel discutiendo toda la hora y 30 minutos sobre un triste y lamentable suceso de una joven estudiante de medicina que se había suicidado. Y nada menos que hace 2 días estuvo también en tendencia una discusión en Twitter porque alguien se iba a lanzar del carro porque un taxista había dicho que le parecían muy buenas las opiniones de un youtuber y que entonces, ese comentario viniendo de alguien que es periodista, incita, es decir, es imposible creer que en El Salvador eso no va a incitar a uno y otro lado a más comentarios de odio y sobre todo de suicidio. Entonces, ¿qué tipo de sociedad somos? Estamos pregonando principios que no representamos con nuestros actos. Yo parto de ahí para hacer un análisis que valga la pena construir una mejor sociedad en función de todos esos valores por los cuales Monseñor Romero murió. Él fue la voz de los ¿No crees tú que es importante ir más allá para quitarle ese complemento de titular de 42 años de martirio, 42 años de impunidad? ¿No crees tú que es importante hacer una indagación concreta para poder hacer justicia? No, por supuesto que sí, pero no solamente sobre él, como dice el doctor García. La indagación es en términos generales porque es la sociedad. Hay víctimas en específico, pero la sociedad salvadoreña continúa en sufrimiento porque todavía no hemos cerrado las heridas, no hubo una transición posguerra para que podamos decir nosotros salimos de la guerra, estuvimos en la transición y la enfrentamos de este momento. Nosotros hemos tenido impunidad y hasta la fecha todavía no hay una nueva ley. A mí no me parece, es decir, yo no quiero que los metan presos o no estaría pensando en que sería ideal meterlos presos por un montón de años, pero definitivamente tiene que haber una racionalidad o una proporcionalidad entre el daño tan legítimamente grave que han ocasionado a muchas personas y a la sociedad salvadoreña como para que solo pido perdón y ya. Es decir, la gente necesita saber la verdad de lo que sucedió, dónde están sus muertos, para poder repararse ese daño y que se le garantice que no se va a repetir. Bueno, miren, pues habría que analizar realmente una década atrás, porque estos son los resultados de lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad en ese momento. Aquí estábamos en una guerra civil, ¿verdad?, donde murieron alrededor de 100.000 muertos. Y hubieron muertes, asesinatos simbólicos que los llevamos como estigma, como sociedad, que es el caso de Monseñor Romero. La muerte de Monseñor Romero no se dio en el contexto de una guerra civil. Después vino la guerra civil, o el recrudecimiento, si lo queremos ver así. Ya había esporádicamente la expresión de la lucha social de los grupos de populares. Don Ronald, perdón. Él muere en marzo de 1980, ¿no? En 1970 se hizo el primer ejército guerrillero, lo hizo don Salvador Cayetano Carpio. El ERP. Se llamó Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Casi inmediatamente, poco después, sale el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, de aquel señor Rivas Mira, Alejandro, que después se divide y sale la Resistencia Nacional. Y al final los comunistas entran en esto. O sea que sí ya estábamos en guerra. Sí, desde 1971, cuando se secuestra, el primer secuestro político de Ernesto Regalado Dueña. Ya estaba entonces para definir el término de guerra civil. No, ya estaba esto, ya tenía 10 años. Qué bueno ilustrarse por eso, porque yo en la historia misma habían ciertas partituras de clasificación de lo que fue la guerra, la anteguerra y la posguerra. Sí, hay una tesis de que el conflicto en realidad duró 20 años. Exacto, o sea, por ahí realmente duró 22 años, hasta los acuerdos de paz desde 1970 para allá. Bueno, en parte, como dijo Tania, no ha terminado el conflicto, por lo que veo, ¿verdad? Porque seguimos en una confrontación radical y toda la cuestión. Hay una lucha generacional obvia también, ¿verdad?, en que se quiere marginar por A o B razón el concepto de la tercera edad en este país. Bueno, eso pasó en 1980,
La guerra arrancó en el 70. Pero ¿cuál fue el detonante de la guerra? Porque ahí está el problema por lo que sucedió lo otro. En la década de los 70 nosotros vivíamos económicamente mucho mejor que ahora. Los ingresos de las familias eran mejor que los de hoy. Estamos hablando 52 años después, ¿verdad? Pero había represión política. O sea, la dictadura militar se había montado en base a hacer fraudes y fraudes. Cada elección que íbamos había un fraude y obviamente pues el PCN con los militares ganaban todo, ¿verdad? Rellenaban las urnas y le metían mil votos a una urna de 300 y aparecían 1000 votos del PCN, 300 de la Democracia Cristiana. Al hablar con expresidentes del PCN, ellos comentaban que se fueron por esta idea de la doctrina de la seguridad nacional y eso avalaba hacer los fraudes para evitar que el comunismo se tomara. Sí, sigo. Entonces, la dictadura se había montado en fraudes, era una dictadura militar fraudulenta, la más larga de América Latina, porque si vemos que en Argentina en 1976 fue el último golpe de Estado de la última dictadura argentina. O sea, la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica campeaba por América. Sí. Pero lo que más vino a desbordar el conflicto fue el fraude electoral que le hicieron a José Napoleón Duarte y a Guillermo Manuel Ungo. Eso fue en el 72. En el 72, 2 años después de haber arrancado los ejércitos. Sí. Eso fue lo que desbordó ya la guerra, hizo que los demócratas cristianos se fueran a armarse al conflicto y esto termina en cosas como el asesinato de Monseñor Romero. Lo que nos queda de enseñanza de la historia es que la represión política no puede seguir en este país. Los fraudes no pueden volverse a dar nunca jamás, porque eso nos estaría haciendo cometer los mismos errores del pasado y eso podría hacernos terminar en otro conflicto social, viendo la historia como la maestra. Bueno, solo quisiera acotar a lo que has dicho, que nada de eso que has narrado pasaría si las dos potencias que mantenían una guerra fría entre ellos y caliente entre nosotros, no se hubieran decidido a financiar cada uno a cada bloque, ¿verdad? Y tan es así que cuando decidieron ya no seguir financiando el bloque, se acabó la guerra. Sí, pero no vamos a culpar a Estados Unidos de la muerte de Monseñor ni a los rusos. Es una culpa de los nuestros. No, Estados Unidos tiene su... Y esa es la historia. Mira, lo que yo te acabo de contar es la historia verdadera. Estados Unidos tiene muchas cosas mucho más graves que esa con relación a este ya eso país. Es una falacia. Bueno. Hablar de otra cosa. Lo de Vietnam no tiene nada que ver con Monseñor. No, por supuesto. Va. No, bueno, hay una política de Estados Unidos que encierra la serie de conflictos. Sí. Pero regresemos y parte de eso es el conflicto, ¿no? A los hechos y a los eventos conmemorativos. Se acompañó el homenaje a su muerte con un llamado a la justicia para las víctimas que Tania decía de algo, él, como decía Tania, existen, o no sé si quién de ustedes decía. Tania decía algo interesante de qué hacemos para conmemorar, digamos, la figura de Romero. Yo creo que, por ejemplo, este panel, o los que andamos opinando, podemos hacerlo sin temor a que nos maten al salir del canal, ¿verdad? Como era en la época de Romero, que le costó, evidentemente, después de su homilía el domingo, ¿verdad? No, y a todos los opinantes, es que ustedes, pedir, les digo que él es un símbolo. Pero o sea, representa a miles de personas. Hoy podemos opinar como lo hacemos. Yo, por lo menos, es mi óptica en relación al nombre y la figura, ¿verdad? La cuestión religiosa es una cuestión que... más personal de cada hay quien, que respetar, ¿verdad? Porque es un método usado para dimensionar a una persona y que tiene mucha importancia religiosa. Pero para mí la importancia del nombre es porque acumula los nombres de Pecorini, los nombres de Rodríguez Por, de Elito Albún, de todos los periodistas asesinados. Juan Chacón.
Lito Arce Sabla. Es correcto. Entonces, Álvarez. de ahí la importancia, porque no, si no tendríamos que hacer una conmemoración individualizada, como repito, de gente mártir. Y entonces está bien, Monseñor Romero era la voz reclamante y que proponía constantemente que hubiera justicia como instrumento de la paz. Y es el salvadoreño más universal que hay, ¿verdad? Por la connotación. Y esto tiene que ver, y aquí voy a hilvanar uno de los temas que tenemos en la agenda, que es el tema que en ese entonces había poco espacios de expresiones, ¿verdad? Y si los habían, como decía el doctor, era una condena per se a la muerte, ¿verdad? Sí. La participación política manoseada. Sí. Hablando de eso, las denuncias recientes, voy a venirme acá, de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral en torno a que precisamente se están generando ciertas condiciones, denunciaba él, de marginación para la toma de decisiones en la cual él no es convocado a sus reuniones. Sí. Bueno, mire, pero también, que también aunado a eso quizás vale la pena recalcar que en cuanto a lo que siempre escuchamos de la serpiente siempre muerde el pie de los descalzos eso hace referencia a que los pobres han sido siempre en El Salvador como los menos protegidos, los más vulnerables. Incluso el sistema legal ha sido diseñado para proteger a las minorías que detentan el poder. Podemos, por lo menos quizás como una leve evolución, creo que vale la pena hacer mención al hecho que ahora estamos viendo en el banquillo de los acusados a personas que en el pasado fueron protegidas, que cometían delitos y que incluso algunos han sido hasta condenados, otros están en vías de. Quizás lo que hay que retomar es el camino por el cual deben de hacerse las cosas, porque si bien es cierto que el sistema está mal, hay leyes que pueden mejorarse, entonces no usemos esas leyes tan maltrechas o mejoremos las que ya están, porque hay muchas que son mejorables, muy buenas, y para hacerlo de una mejor manera, porque nosotros en El Salvador solemos ser bastante selectivos y justificar el fin que decimos, el fin justifica los medios, pero de acuerdo a nuestras conveniencias. Entonces, de ahí podemos hablar también todo este tema que tú traes a colación, Ernesto, porque en el pasado, esto que está siendo denunciado por un magistrado, en el pasado era la inversa. Lo que sucede es que cuando no están en el poder, entonces hacen las críticas que ellos mismos deberían de asumir para sí, porque ya lo detentaron y fueron unos completos arrolladores de los derechos de otras personas, y lo puedo sostener con mucha firmeza porque yo fui una de las perjudicadas cuando esa composición del Tribunal Supremo Electoral hizo solicitud de reformas a leyes para violentar derechos reconocidos en la Constitución y en la jurisprudencia del Salvador. Tu criterio, lo que la denuncia del magistrado Olivo es una cucharada de su propia medicina. Tú lo has dicho mejor que yo, es decir, de alguna manera pero es que no es el único funcionario que denuncia actos que son actos cometidos por ellos mismos en el pasado, que cuando y de la cual tú fuiste víctima. Abro el debate en esto para que tengamos todo. Básicamente lo que dice Tania, y es cierto, es que fue Arena y el FMLN en una correlación de fuerzas que bloqueó las candidaturas no partidarias, que se negaron, y gana. Bueno, todos los que están ahí, que se negaron a reformar la ley, porque para acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional. No, Marvin, porque no se negaron a reformar la ley, la reformaron para bloquear. Bueno, claro, o sea, sí, pero no en el espíritu que dio la sentencia, ¿verdad? No es el espíritu que dio la sentencia. Entonces, ahora que ellos sienten que no tienen el respaldo popular y que podrían utilizar esa salida, ¿verdad?, que da la democracia para las minorías, ¿verdad?, no las pueden usar porque ellos mismos las dejaron arruinadas. Es correcto. Y entonces eso incluso a la oposición no partidaria, la de la sociedad civil que está surgiendo, le tiene bloqueado la posibilidad de no participar. ¿Y a qué está recurriendo Portillo Cuadra, por ejemplo, que era el tuit que el presidente lanzaba? A estar queriendo proponer una gran alianza, ¿verdad?, del FMLN. Y estaba Don Ronald. Exacto, del FMLN y Arena. No, en el programa de Libertad, el programa del doctor Portillo. Ahí le está diciendo que no es cierto. Entonces, no, por eso, pero sale Portillo Cuadra y pone de ejemplo la alianza que hace el PRI y el PAN en México. Bueno, es otra cosa. No, por eso. Y es una falacia. Claro, entonces pero eso mismo se lo han buscado. Entonces,
oír a Olivo quejarse, primero, lo decía yo el miércoles en tu programa, no hay que desestimar esas denuncias. Vamos a ver. Pero tampoco. Don Ronald, solo por alusión, 30 segundos y luego el doctor García, solo por alusión. Lo mejor Nelson y yo hablo después. Doctor, le cede gentilmente la palabra. A mí lo que me extraña es por qué no han destituido a ese Tribunal Supremo Electoral, hombre. Cuando es responsable de toda la ignominia electoral que ha habido en este país en los últimos tiempos, incluyendo el bloqueo que hicieron con el CD y con el nuevo partido. Contra el presidente. Sí, que por cierto, para ser justo, el señor ministro de Defensa de ese momento, Munguía Payés, tuvo que salir a advertirles que tenían que respetar los conceptos democráticos de la participación electoral, hombre. Entonces, todo esto, les niego el derecho a sentirse ofendidos, hombre, de los mismos hechos, como dice Tania, que ellos mismos han cometido en el pasado y que han institucionalizado. Es una vergüenza para este país que ese tipo de funcionarios sigan en los cargos. Don Ronald, ¿qué piensa de lo que dijo Marvin? Sí, perdón, Tania. No, solo para sellar el punto mío. Sí. Y me quedé corta porque en realidad, es decir, no solamente bloquearon, además, por ejemplo, el voto en el exterior, incumpliendo, es decir, cometiendo delito con ello, habiéndolo reconocido incluso uno de los magistrados. Claro. En ese momento la fiscalía no hizo nada y tienen todavía el coraje de sentarse a decir que la democracia se está perdiendo. ¿Y cuándo hemos tenido democracia? Yo creo que podemos discutir que hay cosas que se pueden mejorar definitivamente, que se han criticado y que se siguen haciendo mal, pero es decir, el voto en el exterior es uno de los ejemplos. El voto de los no partidarios es otro de los ejemplos. Las sanciones impuestas de forma selectiva o el trato selectivo a otros participantes en candidaturas partidarias es otro de los ejemplos. El funcionar como aquella sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia a la hora de fiscalizar los financiamientos de los partidos políticos que mejor se hacen, los del ojo pacho, ese es otro de los ejemplos. Esos 3 carros que se dio una explicación un poco burda de que es que uno lo uso yo, el otro lo notifico y el otro entonces es un seguidor. Sí, hay notificadores en todas las instituciones públicas. Estamos claros en esa parte. Es un boomerang. Ok, don Ronald, le responde a Marvin. Bueno, no es cierto eso. Marvin. Lo que pasa es que el presidente saca el tuit ahí solo con lo que dijo el doctor Portillo Cuadra, pero un texto fuera de contexto es otro texto, ¿verdad? Ok, aclarado el punto. Vámonos ahora a la parte... Vámonos a la parte... al tema del tribunal. Del tribunal, miren. Todos ustedes tienen razón, o sea, es una porquería el Tribunal Supremo Electoral, pero hay que ver la historia, porque la historia nos enseña las cosas que ahora están pasando. Eso se hizo en los acuerdos de paz, ¿verdad? Es parte de los acuerdos de paz que es el Tribunal Supremo Electoral. Y se pusieron de los partidos políticos, los magistrados, porque los que manda la Corte Suprema también son de los partidos políticos, ¿me entiendes? ¿Cuál era la filosofía en ese momento? Que los diablos cuidan mejor a los diablos. Y como era tan convulsa la sociedad en ese momento, porque estábamos montando la democracia que hoy se está destruyendo, entonces eso era funcional en ese momento. En aquel momento. En este momento ya no. Además se vino degenerando con el tiempo. Es que él olvidó que los diablos se ponen de acuerdo entre ellos para seguir haciendo diabluras. Son sabios, Nelson. Se llama pandemonium. El pandemonium se forma después, cuando ya el antagonismo FMLN y Arena había desaparecido y empezaron a tener compadrazgos, ¿verdad? Claro. Más los otros partidos que estaban allí. ¿Quién sufrió de eso? El pueblo salvadoreño, la democracia. Mire, por ejemplo, lo de las candidaturas no partidarias, ustedes saben que eso es inconstitucional, pero ya había una sentencia, ¿verdad? Entonces se metieron a reformar lo otro para que nadie pudiera ser candidato, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué no querían que Tania Pastor fuera candidata? Pues, porque iba a ganar, obviamente, con la popularidad que Tania tiene, porque les iba a restar un diputado a ellos allá adentro,
Si a lo mejor el diputado, qué sé yo, Gallego, no hubiera llegado, pero tan y así. Entonces, ¿qué había que hacer? Bloquear a todos los no partidarios para no perder puestos ellos. Y para eso había un pandemonium, donde se ponían de acuerdo. Por eso yo estaba totalmente de acuerdo con que el tribunal desaparezca. Debe de pasar a la Corte Suprema de Justicia y debe haber una sala electoral y ahí que se diriman las cosas electorales. Y debe haber una oficina técnica que haga elecciones. Sí, porque nunca ha sido supremo ese consejo. No, jamás, Nelson, si es un pandemonium. Es más Así suprema que, la cerveza que... Pandemonium es para los televidentes, Pandemonium es la asamblea de los parece diablos. si seguimos con el debate después? Porque tengo una pausa y no quiero atrasarme, quiero irme bien ajustado para, desde luego, continuar con este debate. A nuestros amigos televidentes, gracias mil por la participación activa de sus comentarios. Qué bueno, nos interesa interactuar con ustedes. Háganlo siempre utilizando el canon del respeto, para entender y comprender que esta es una plataforma de opinión periodística en la cual versan los diferentes puntos de vista de nuestros panelistas. Vámonos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar desde luego con nuestros panelistas de hoy con relación a este tema que nos lleva a analizar las controversias que se han generado en el Tribunal Supremo Electoral y en la que se han hecho señalamientos de parte de uno de sus magistrados en cuanto a cierto pacto que existe entre los 4 magistrados restantes para tomar las decisiones. Aquí hay conclusiones así un poco, digamos, simbólicas, peyorativas o no sé, en términos de decir que esto es un pandemonio. Un pandemonio, ¿no? Con el respeto a los diablos. ¿Qué consta? Son más decentes los diablos, Sí. porque por lo menos no son hipócritas. Sí. Ya me fregaron. A ver, Quiero abro el debate. decirle- Continuamos con el quiero debate. decirle algo. Bueno, mire, la Mire. denuncia que hace el magistrado Sí. hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Porque es verdad. Aunque venga del pandemonio, es verdad. O sea que hoy él está sufriendo el ácido, el amargo de estar en minoría y tener a 4 en contra de él. Pues sí. Pero hay que tomar en cuenta esa denuncia porque él lo que está denunciando es que ahí se está generando un posible fraude para el 2024. Y que no se les olvide que ya hice referencia al fraude del 72 que desembocó en una guerra civil en este país. No, hoy creo que no va a haber problema. 77 también, pero el 72 es la que te hace que reviente la situación, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta lo que dice el magistrado porque algo se está cociendo A ver, ahí. pero también hay que tomar un poco en cuenta el análisis que ha planteado Tania. Ustedes le dan categoría. No, por supuesto que sí. O sea, Todos los que han sido minoría en su momento han anticipado. Sí, pero eso no quiere decir un fraude que no sea electoral. verdad lo que está diciendo el magistrado. Por eso digo que hay que tomarlo en cuenta. Yo no lo Pero en salvo. cuanto a lo del fraude. Si es tan diablo como los Sí, no, otros yo que creo están adentro. Yo creo que no. Yo creo Bueno, que no se yo salva digo que ninguno. dado los antecedentes de desempeño de esta gente, ¿verdad? Ya no es necesario ni siquiera tomar en cuenta esos criterios. O me ponga gente decente ahí, entonces analizamos lo Sí, que ellos propongan. pero mientras eso pasa, vendrá la elección del 2024, que es la denuncia La que está en gran la tragedia mesa. de la oposición, doctor, creo yo, es que Oposición. Ellos, la oposición es el, ¿Cuál? el único representante que tienen en el Tribunal Supremo Electoral es Julio Olivo. sí, porque El los único. otros, para Pero quedar Están bien. comprados y vendidos. Espérame, sí. Es que no hay necesidad de eso. Ah, no. Es un sistema. Así de bondad. No, déjame terminar. No necesitan comprar aquel que se da vuelta para caer que se bien. vende. Sí, Solito. sí. Es así, ¿verdad? Sí, a veces no es necesario Sí, comprar, no, ellos hombre. se alinean Claro, solitos. Ah. claro. Por aquí- Es que sí, cayendo bien son no te echan, ingenuos. ¿verdad? No, No. Aquí, No digo de aquí, que está, no haya. aquí estamos proponiendo, yo Claro, propongo, claro, lo he propuesto desde hace rato, ¿verdad? Como también la Corte de Cuentas, ¿verdad? Esas se volvieron simpáticas.
hoy son amanuenses, ¿verdad? Para parecer que están del lado de lo que se está haciendo. Habría que preguntarse, por ejemplo, por qué el propuesto por Arena, ahí en el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido diputado de Arena, asesor de la fracción de Arena, suplente, concejal, diputado asesor. suplente, Ha vivido de Arena toda la vida. No, de la política. Porque hoy resulta que Julio Olivo, ¿verdad? Sí. Lo acusa de estar alineado con la mayoría. No, y desde un avión voy yo y me doy cuenta que están alineados los 4. Sí. Por ahí alguien decía que iban a recoger un cheque a no sé dónde. Entonces, por eso tiene eso razón es lo que dice el chambre. doctor Itania, de que está hablando gente, ¿verdad? Que en su momento hizo exactamente lo mismo. O sea, sí, es que yo no salvo a nadie. Exacto. Ponga No salvo a gente nadie. diferente. Lo Mira. que señalo es que la denuncia no hay que dejarla pasar. Sí, porque o sea, es peligrosa. hay que tomar, Mira, Hay que tomarla en cuenta. Claro. Cuando las denuncias las hacen personas que están avaladas por una pero eso conducta es estar similar. queriendo cubrir eso y no me vale. No. Yo creo que podemos hacer la división entre, para no solamente hacer un ataque hacia las personas que están completamente sin ningún tipo de moral para hacer observaciones, pero a su vez eso no quita que podamos hacer un análisis sobre la misma observación. Me para parece no caer en el muy misma dinámica atinada tu de sugerencia. Yo le daría- Vayamos a la institución y a... Sí, Tania, tiene Tania la palabra. Sí. En ese sentido, vale la pena hacer el recordatorio porque se siguen dando ese tipo de situaciones que denuncia el magistrado, que es que prácticamente han anulado, es decir, una cosa es que haya quórum y otra situación es cuando concurren, que tienen que hacer un llamamiento general tanto a los propietarios como a los suplentes en los que no se están cumpliendo con la cantidad que mandata la ley o la Constitución. Lo que sucede es que volvemos al mismo problema de origen que fue incluso criticado por muchos candidatos ahora diputados en cuanto al mecanismo de selección de estos funcionarios, que no permite que sean realmente apartidarios o realmente sin ninguna línea partidaria. Y esto pasa también porque ¿por qué la sala constitucional? Yo no estoy de acuerdo, como él dijo, por ejemplo, que la sala puede destituir. Yo pienso que eso se hizo mal en el pasado. La sala puede declarar inconstitucionalidad, pero solamente puede destituir la asamblea como lo mandata la Constitución. Pues lo que sucede es que ¿por qué no se hace? Hubo tanto, es decir, es tan evidente en casos de inconstitucionalidades, por ejemplo, con el respeto que me merece el exfiscal Porque general. ya han de haber jurado lealtad. ¿Qué hizo la sala actual? La sala actual me notificó que como ya no era fiscal, entonces ya no lo entraron a conocer, pero es que tuvieron que haber hecho una sentencia declarativa de inconstitucionalidad del nombramiento para evitar que se replique el problema, porque eso está con los magistrados actuales, pero no se analiza. Entonces, criticamos los vicios, pero vivimos con ellos pudiendo cambiarlos porque tenemos lo que sucede es que en este país, cuando vemos el caso de Catalino Miranda, ya no nos asusta nada. ¿Qué tipo de justicia hay ahí? Ninguna. Selectiva, ¿no? Es un abuso. Por los antecedentes del magistrado Olivo. Yo creo que esa afirmación es... Por los antecedentes del magistrado Olivo, yo le daría la calidad de testigo criteriado. ¿Verdad? Muy bien. Y esto es para entendidos en derecho, ¿verdad? Sí. Y entiendo que el magistrado es abogado, ¿verdad? No, y que esa es una categoría que se le da a un delincuente. ¿verdad? Sí, ok, voy a hacer un anuncio. Me dicen acá que no tenemos audio en nuestra señal en Facebook. ¿Verdad? Ese es un problema que espero que ya técnicamente estén pendientes de revisarlo. Ya hace un ratito no tenemos audio en Facebook. Por favor, revisar técnicamente y estar pendientes de eso. Sí, hay que estar revisando esto, por favor, porque los televidentes están de alguna manera preguntando y reclamando, pues, y tienen razón. Claro. ¿Verdad? Es más, me acusan de que soy yo el que les he quitado el micrófono. No, nada que ver. Es problema técnico, ya lo vamos a revisar. Ernesto es el coordinador del Pandemonium, en eso sí estamos de acuerdo. Todos votamos por unanimidad, ganó. Bueno, pero en conclusión, entonces, usted decía de que por qué no ha desaparecido. Esa es la tesis. Yo digo que hay que poner funcionarios confiables y que no tengan antecedentes comprometidos, como ya lo analizó Tania palpablemente, ¿verdad? Que hay un vacío y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no hicieron lo mismo que hicieron con los magistrados, pues, de la Sala de lo Constitucional? Porque esto les conviene y aquello no.
Entonces estos señores, no, si hemos visto los perfiles, como dicen, de esa sonrisa hipócrita para no me vayan a quitar, ¿verdad? Y lo mismo está pasando con la Corte de Cuentas. Pero esos son funcionarios que han venido comprometidos con el pasado en cuestiones que han lesionado intereses del pueblo salvadoreño. Yo no digo que conceptos democráticos ni nada de eso, porque esa es parte de la fantasía que le han hecho vivir a este pueblo. Ahora, doctor, ya que aquí hay un miembro de la oposición, que es vocero de la oposición, que es Ronald, nuestro estimado amigo, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es... pues ahí no anda organizando... El silencio asigna, entonces otorga. Se lo aclara voy a dejar terminar. Porque aquí lo que tenemos son... Y cada quien tiene su punto de vista, pero cada quien tiene su punto de vista. Yo lo digo orgulloso de que estoy a la par de uno de los voceros de la un crítico, vaya. Entonces, pero lo que tiene que hacer la oposición frente a las denuncias del testigo criteriado del Tribunal Supremo Electoral es prever ustedes como oposición cómo van a participar en el 2024, supervisar ese proceso. Ya la ley les da la oportunidad de tener representantes. Si va a haber voto electrónico, tienen que supervisar el software, ¿verdad? Para evitar que haya malos entendidos de que se alteraron votos, de que se hizo votar a la gente, de que se trasladaron votos de alguien para otro lado, que son las cosas que pueden pasar en esos software. Y Marvin, que no hagan lo mismo que ya hicieron de cancelar al CD y de no inscribir a nuevas ideas, ¿verdad? Es decir, que le inscriban los partidos políticos y cumplen los requisitos. Por ejemplo, y empezar desde ya como oposición, y ahí les doy una asesoría, una bandera para la oposición de la sociedad civil, empezar a exigir que se ablanden o se aligeren los requisitos. Que sean menos opositores. Los no partidarios. Porque yo vuelvo a insistir con eso. A mí me llamó mucho la atención el tuit del presidente Bukele, porque si ustedes como oposición van a hacer una alianza con Arena y el FMLN, ustedes van a tener que echarse encima ese pasado político de esos dos partidos políticos, y no creo yo que esa sea la salida para que una nueva oposición convenza al electorado. Véanlo como un consejo de que Arena y el FMLN tienen que ir solos a la elección del 2024 y dependiendo de la cantidad de diputados que les dé el pueblo, armar alianzas allá en la Asamblea Legislativa con la nueva oposición. Mira, aquí este programa es de análisis, esto no es para dar recomendaciones de cómo jugársela políticamente. Yo quiero hacer la colaboración y todo. Regresemos al análisis de lo que estamos haciendo, por favor. Doctor García. Lo que sucede es que es parte de esa participación del 2024. Te pediría el favor que vayas a darles recomendaciones en una mesa de asesoramiento, pero aquí es análisis. No me llaman. Aquí es de análisis y les pido por favor que más allá del color partidario y que tienen todo el derecho, pues háganlo afuera. Aquí venimos a hacer análisis pertinente. Doctor, perdón. Bueno, yo para mí este caso cerrado. Si quiere pasamos a otro tema, porque yo ya dije cuál es la solución que espero que la Asamblea Legislativa, en uso de sus funciones, como ya dijo Tania, es la que tiene que ejecutar la sentencia de inconstitucionalidad. Ok. Vamos, Tania. ¿Conclusiones? Bueno, promover, yo creo que hay que darle vida nuevamente o averiguar, que nos informen en qué estado se encuentra la propuesta de reforma, porque ahí estaba también lo que don Ronald hablaba, que pase a la Corte como una sala para ver todo lo electoral, porque definitivamente la forma en la que está es que como está diseñado en la Constitución, eso fue una falacia, que después de la guerra se incluyera el Tribunal Supremo Electoral, pero a la vez se incluyera regalado a los partidos políticos. Es como decir, tenemos tribunal, pero no tenemos tribunal. Entonces sí, pero no, y no es realmente un tribunal del pueblo o para los intereses de las mayorías, sino para los intereses de los partidos que están favorecidos económicamente por patrocinadores pudientes. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos vendieron como democracia después de la guerra para incluir en la Constitución. Sin embargo, fue un avance, pero podemos seguir mejorando. Es que es correcto, ya hay que terminar con el pandemonio. Hay que terminar con el pandemonio y esto tiene que pasar a ser una sala de la Corte Suprema de Justicia para que ahí se diriman las cosas. ¿Qué es la propuesta de Félix? Que es la propuesta de Félix Ulloa en su
Sí, ya, la de crear un tribunal constitucional, creo. Sí, una sala dentro de lo... Una de la sala corte, más relacionada con el tema del tribunal. Lástima que las reformas ya no van a ir. Pero aclarando nada más lo que decía Marvin Neto, Marvin no hablaba de partidos políticos, yo no estoy en ningún partido político, ¿verdad? Lo que estaba asesorando, yo no quiero dejar confusiones en claro, lo que estoy, yo soy parte de la organización de la sociedad civil de los Estados Unidos, llamada Diáspora, y de El Salvador para enfrentar las elecciones del 24. Pero no hay banderas políticas de ningún tipo. Por esa razón... Solo para aclarar que sí van las reformas, o por lo menos eso lo dijo el vicepresidente en el primer programa de Pulso Ciudadano con... No hay candidaturas todavía. Pues. Julio Valdivieso, para que lo vayan a escuchar. Está bien. No. ¿Sí? ¿Y ellos que han publicitado de que tú eres un candidato o todavía no? No, mentira, hombre. Lo importante, y para de nuevo hacer un face news. Sí, pero es bueno lo que quiero dejar bien en claro es que cada uno de ustedes está acá, ¿verdad? En su calidad de analista, ciudadanos que aportan. Cada quien, con el debido respeto, puede hacer sus aseveraciones. Aquí a nadie se les ha coartado, siempre y cuando no personalicen y que tengan sustento sus análisis, ¿verdad? No, por eso aclaraba yo de que Marvin no hablaba de partidos cada políticos. Quien tiene su color político afuera. Si en este país nadie, yo creo que todos tienen un derecho civil. Yo no tengo partido político. ¿Va? Así es que, pero les invito a que mantengamos siempre la cordura del análisis, porque aquí de eso se trata. Vámonos a la pausa y regresamos con más temas. Entonces, gracias a nuestros buenos amigos que ya están contentos porque se solucionó el problema del audio, ¿verdad? Y nos estaban haciendo el reclamo y les pido las mil disculpas, ¿sí? ¿Ya nos oyen? Sí, no, de verdad que es una importante audiencia que les agradecemos a cada uno de ellos. Vamos a la pausa y regresamos 7:21. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, es importante aprovechar este momento para recordarle que nuestros amigos de Econoparts, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, están cumpliendo, fíjese usted, 50 años, ¿sí? Escucharon bien, 50 años. Desde que comenzaron, ellos han sido parte de nuestra historia, de nuestros caminos y, por qué no decirlo, también de nuestros logros. Así es que Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras. Ahora vamos a pasar a conocer, gracias a Econopar, con estos 50 años, cómo está el tráfico en nuestras calles. Veamos esta señal de tráfico. A ver, allá está. Al fondo podemos apreciar ya una de las primeras imágenes en el sector que corresponde a lo que es el Boulevard Constitución, ¿verdad? En una señal que tenemos viniendo desde el sector de lo que se conoce como La Gloria hacia la avenida Sisibiles. Así está la carga vehicular a esta hora de la mañana, gracias a nuestros amigos de Econopar que están cumpliendo 50 años de estar, desde luego, dándonos todos esos aportes importantes en el mantenimiento de nuestros vehículos. Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí nuestros televidentes nos dicen, mira Ernesto, yo creo que el tema del tribunal está claro, está pidiéndose cambios desde hace años sobre la base de que es un tribunal que es partidizado. Y es que creo que todo el problema viene de ahí. Debería ser independiente, como por ejemplo ser colegiado. Por eso digo yo, una sala electoral. Una sala electoral. En la Corte Suprema de Justicia, para que ahí se diriman las cosas. Y los magistrados electos tienen que ser electos igual que los demás. O sea, no con golpe de Estado como el del 1 de mayo, no, correctamente, como Dios manda. Y el tribunal solo como algo administrativo para organizar organizar el evento electoral, nada más. Aquí preguntan, ¿y los representantes del resto de partidos por qué no se han pronunciado? O sea, como ellos representan a los partidos. Es que miren, cuando hablan de partidos políticos, aquí yo no encuentro ningún partido político. Estamos en presencia de una acción de mantenerse en los cargos, hombre. Entonces, el pez por la boca muere, entonces no hay que hablar para que pasar desapercibido. Es correcto, doctor. Es correcto. Y eso es bien peligroso porque se traslada también al órgano judicial y en términos generales a casi cualquier cargo público o empleo público. Es decir,
La situación económica está complicada. Sí. Y nadie quiere perder su salario, ¿verdad? Lo cierto es que un tribunal electoral no debe de estar siendo electo ni por los partidos políticos. Bueno, No debería, de verdad. Pero mira, Neto, lo peor de lo peor, que este Tribunal Supremo Electoral, el día que llegó a tomar posesión, lo primero que plantearon es aumentarse el sueldo. Subirse el salario. Sí, entonces y los gastos de ¿cuántos miles representación? de pesos Claro. no se vale para hacer estas chanchadas? No, hombre, estos diablos nos salen muy caros. Ahora, ¿y qué será ese tema de denuncia, de pacto? ¿Será un pacto lo que hay o es que realmente Lo que pasa es que están fraguando un fraude? En entre líneas, lo que el magistrado Eso es lo que Olivo prefiero. quiere decir, anunciar, avisar Que estos van a hacer lo mismo estos que él. están haciendo un fraude. Ese es entre líneas lo que él está diciendo. Pues sí. Porque va a denunciar a componendas internas administrativas, el que toman las decisiones por mayoría, que a él no le notifican, que hay algo Todos oculto. lo señalan al voto electrónico de la diáspora. Exactamente. Ese Entonces, es ahora bien, la cereza del más pastel. allá de que él sea un testigo criteriado en esas, digamos, declaraciones, hay que escucharlo. Y le corresponde, obviamente, a la oposición, a los que vayan a competir como no partidarios, ¿verdad?, supervisar el proceso electoral. Claro. ¿Cómo? Si va a ser el voto electrónico, es el software. es que ya no puede haber tampoco no partidarios. No, no sé si lo Hasta van a que admitir, reformen ¿verdad? la Constitución. mejor dice que deberían de hablar de un tema más importante para el país. Estamos esperando el tema de las pensiones que no ha llegado. Bueno. Es cierto, que es cierto, es un tema que Sí, no, está... lo que pasa es que no Sí. conocemos la propuesta. No, pues sí, pero la tardanza, él habla de la tardanza. El presidente dijo que hay que esperar, que ya lo va a presentar. Entonces, lo que hay que hacer es Que esperar ya la están propuesta. en los últimos pininos, dijo. Exacto, ese Sí, era el último. entonces, yo creería que si ya para el otro viernes ya lo ha presentado el presidente, va a ser el tema de hora y media. Es Porque que- lo importante, perdón, doctor, lo importante en lo de las pensiones y lo que hay que ponerle atención es de dónde va a salir el dinero. Ok, doctor. En primer lugar, ese es un caso particular de un sector de la sociedad salvadoreña, el 25%, porque el 75% Nunca va a del tener. ciudadano jamás se va a pensionar de nada. Entonces, es sectorial ese tema. Y así como está, pues, me recuerda un rótulo que hay en las tiendas que dice, hoy no se fía, mañana sí, ¿verdad? Es decir, ¿cuándo se va a tratar ese tema? Hoy no, mañana. Ay, O sea que el problema es grave, ¿verdad? Es Hay que gravísimo. tratar la pensión universal más es que solo la parte correcto, si no hay justicia. claro. ¿Y quiénes son los pensionados? Los privilegiados que tuvieron los que tuvieron empleo. empleo. Así. Claro, claro. Entonces, vamos a la reforma de Ahí pensiones va está a el ser- meollo de la reforma de Hablemos pensiones. entonces de las pensiones. Te doy la palabra cuando regresemos para que tengamos tiempo para explayarnos en eso, porque de hecho ha despertado inquietudes No, en la si yo soy población. uno de los Ahí me están afectados. preguntando otros. Me parece que es interesante ver y conocer cómo debe de venir, porque dicen que ya está lista. Ernesto, Lo mi que dice pensión- Tania es cierto. Se mencionó en un tuit, creo que el presidente de la República decía Pidió tiempo. que ya está en los últimos detalles o ajustes, algo así creo. Mi pensión va a ser de $250. ¿La yo tuya? soy, sí, o sea, Pero yo vas soy- a vivir bien. bueno, bien mal. Entonces, Quiero por eso decir soy una cosa, interesado. Vamos a la pausa, vamos a la regresar. No, Va a pues, vivir bien, ¿verdad? Por eso. Sí, claro. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente a Econopar. Veamos imágenes del tráfico a esta hora. Recuerde que nuestros amigos de Econopar llegaron a sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros carros lleguen como siempre a su destino y nosotros podamos seguir disfrutando el camino. Veamos imágenes. Ahí está el redondel del Salvador del Mundo, que nos da una perspectiva. Sinceramente que es preciosa esta imagen. Siempre he dicho que nos pone, desde luego, en un punto importante, neurálgico de la capital, vea, el Salvador del Mundo. Bueno, ¿verdad? es que el Salvador del Mundo lo convirtieron en el centro del Gran San Salvador. Sí. Y se olvidaron de la ¿Sí? plaza. Como la frontera, Sí. sí, exactamente. Así es que felicitamos a Econopars por llegar a este gran logro. Son 50 años donde han estado, desde luego, dándonos ese servicio
de mantenimiento y venta de repuestos de nuestros vehículos. Así es que EconoParts, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por EconoParts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vámonos ahora entonces a tratar este tema que sin duda alguna despierta muchas pasiones, porque hay una sensibilidad sobre la base de pensar, bueno, me voy a pensionar con una... 250 va a ser mi pensión, según el cálculo. Y digamos que tu situación es como la del común denominador. Sí, claro, claro. ¿Cierto? Ahora, hay algo que decía el doctor García que me parece que es bueno retomarlo, y que cuando el presidente haga ya la propuesta a la Asamblea Legislativa, vamos a poderla discutir, y es lo siguiente. El 25%, tal cual lo dijo el doctor García, somos los que estamos ahorita interesados porque se nos mejore la pensión. Pero habrá que analizar si va a haber pensión universal, que es ya el 75% de la gente que nunca va a tener una pensión en el sistema actual. Jamás. Ahora, por ejemplo, yo he escuchado economistas de derecha que dicen de que no hay problema con el sistema que tenemos, con las AFP. Es posible, no hay problema, pero la situación es que como los salarios en este país son bajos, nunca nadie va a poder llegar a tener una pensión digna ganando $360 mensuales, ¿verdad? A menos que sea imposible. Militar, ¿verdad? Bueno, que se retiran con el 100%, pues ¿verdad? sí, ¿a qué edad? ¿verdad? Exactamente. Entonces, esto creo yo que es lo que debe de asumirse como un problema que tiene el sistema privado de pensiones, y que en su momento, cuando se privatizó, todos estos técnicos, Julio Valdivieso decía el sábado, que cuando hablábamos de este tema con él, decía, miren, es que allí había gente técnica capaz, y yo le preguntaba a Julio, pero ¿y toda esta gente técnica capaz no previno esta situación? Mire, para empezar les quiero decir que como opositor del sistema que se implantó, que por cierto, de grata recordación, el señor Aceto Marini, que fue importado del sistema chileno, que a su vez lo importó del sistema de globalización. Perdón, les puedo decir que el sistema está diseñado precisamente para el enriquecimiento de aquellos que controlan el sistema de pensiones, y así lo ha demostrado. Ese ha sido, exactamente. Bien, es una grosería que solo la puede soportar la sumisión en que han permanecido estos pueblos de América Latina. De tal manera de que hay que quebrar ese sistema. ¿Y cómo le va a estar pagando usted beneficios a una administración superiores a un enriquecimiento de asalto? Esto es la cosa. Trasladando. Lo que sucede es que dos juntas directivas además, de dos AFP se han enriquecido más que el gran grueso de afiliados. Eso es lo primero. Y lo segundo, amanuenses de los gobiernos, porque si hubieran tenido la interés ciudadana y de honestidad, no hubieran permitido bajo ningún concepto que los gobiernos anteriores se robaran esos dineros del pueblo trabajador cotizante. INPEP, dice usted. Del INPEP. No, estoy hablando de dónde sacaron para pagar la deuda externa, pues. Claro. Sí, es correcto. Es decir, y de dónde permitieron que los gobiernos, por muy gobiernos que fueran, les pagaran esa miseria ridícula de intereses por el dinero sustraído de allí. Y yo quiero decir algo. Cuando se privatizaron, Ernesto, cuando se pasó del INPEP a la AFP, yo tenía 18 años. Y recuerdo, cuando me voy a la hemeroteca a ver qué nos dijeron, eran que se iba a privatizar para que cuando yo me jubilara, me jubilara con una pensión decente, digna, porque los gobiernos corruptos, decía Arena en aquel momento, habían quebrado al INPEP. ¿Y quién te ha dicho que 210 te toca? El cálculo. Por lo que tengo ahorrado. Por el cálculo. Ahora bien, entonces resulta que eso hoy que lo llega a disfrutar. Exactamente. Ahora resulta que ya estoy para jubilarme, ya estoy ya en proceso, digamos, no es que tenga los 60 años, pero ya voy ya en la ruta para jubilarme, y me salen que en el cálculo voy a tener $250. Entonces, que me explique a mí los que privatizaron, y yo le decía yo a Julio el sábado, que me expliquen a mí los que privatizaron, ¿por qué me mintieron? A mí.
No hablo del 25%. Es un crimen de lesa humanidad. A usted le va a A mí me probaron esa. No, claro, mire. Entonces, que- cuando haya que salir a marchar con los pensionados, Ese fue un crimen de lesa humanidad. ahí voy a estar yo. mire, por eso él califica entre los santos inocentes, porque les creyó todo eso, que le iban a dar viajes. En San Miguel les decimos de otra forma. Yo voy Sí, pero no lo diga. voy a retomar lo que decía el Iq Valdivieso en cuanto a conformar una comisión que investigue esta situación, porque yo no sé en qué medio, quién fue y cuándo hizo esa afirmación, no sé si lo dijo el doctor García o Marvin, que no hay problema, dijo un economista, con las AFP, que no tiene ningún problema. A mí me parece, yo lo dije. aparte de alejar. Yo lo dije porque he escuchado a 2 economistas, fíjate, que dicen de que el problema no es la AFP, que el sistema está bien. Yo creo, yo me A mí atrevería eso a me pensar parece también que no es el solo- sistema. El Sí, sistema cómo no se so- Pero diseñó. es que, Ernesto, claro. no solo está esa afirmación alejada de la realidad, sino que es un tanto insultante para la población cotizante. Es decir, nunca ha habido, ni desde el inicio, esto ha servido una solamente para población enriquecerlos amarrada. a ellos. No ha habido una razón de proporcionalidad entre el beneficio Por que eso, percibe el la población sistema cotizante per y se el te llevó a amarrarte ahí. enriquecimiento. Así es. Ese es el Por problema. supuesto. El sistema No hay te llevó a equilibrio, amarrarte ahí. entonces, el Estado está obligado a garantizarle una pensión digna al ciudadano. Pero ¿Qué- cuando el qué le está Estado garantizando está con este gobernado sistema? por No hay- ladrones. Por ¿verdad? eso, pero entonces, ¿cómo va a estar bien el sistema? No puede estar bien, no está bien, es mentira que está bien. Entonces hay Solo que cambiar el sirve para sistema. enriquecer. Correcto, Claro. solo los enriquece a ellos, pero no le está beneficiando en nada a nadie. Hay que de los de la se espera con población muchas ansias cotizante. cómo vendría ese sistema ahora de diseño. ¿verdad? Nacionalizarlo. Porque, vamos a ver, don Ronald. Saque número. Saque número. Este tema despierta pasión. ¿verdad? Vamos a ver. El sistema era nacional, ¿verdad? Con el INPEP. Así. ¿Qué le pasó al INPEP? Le robaron el dinero, se quedó sin pisto. Se robaron el dinero que lo vigilaba el Estado. Se quedaron sin plata. Entonces montaron un sistema diferente, que es el de las AFP. Aquí han ideologizado a la gente en cuanto a tirarle piedras a las AFP. Las AFP son 2 empresas que administran en base a una ley, ¿verdad? Punto. Bueno, solo esas quedaron, ¿verdad? Sí, eran 5. Porque al principio- 4, las otras quebraron. ¿A dónde están los pecados? La hicieron quebrar. Claro. También. ¿A dónde están? No, ay, no, quebraron El poder ahí. político- La de Perdomo, por ejemplo, la administraron re mal y quebraron. No. El poder político que está detrás de esas 2, ¿verdad? Que todos lo saben, los nombres y apellidos, se encargó de no tener Bueno, ya las vendieron. competencia. Ya las vendieron. ¿va? Claro. Bueno, Ya bueno, Salvador, les cuento, vamos a ver. miren, Don Ronald. miren. Solo eso falta. Uno de los grandes Ya la vendieron. pecados arranca con Tony Saca y su gobierno. Cuando creó el FOP. Cuando creó el FOP, famoso el FOP. Eso, así Y se llama. Shafik Handal metió una demanda de inconstitucionalidad y fue prevenido por la sala, y luego de reuniones, según la denuncia en aquel entonces recuerdo, decidió no proceder con esa demanda. Sí, la sala de aquel entonces. sí, miren. Le advirtieron. O que sea, no le pagaban el 1% al año por el dinero a la gente. Por eso. Cuando se le pagaba al Banco Mundial a lo mejor el 6%. La diferencia entre el 1 y el 6 a estas alturas podrá ser 5.000 millones de dólares Pues sí. que el Estado le debería de pagar a los trabajadores salvadoreños. Y de eso no se habla, pero ahí está el gran pecado de todo. Mira. Y Pero el Estado recordemos- somos todos. ¿Y quién se va a sacar esa plata para pagar 5.000 millones de dólares? La última gran movida que hicieron en la Asamblea Legislativa entre Arena y el FMLN, cuando el gobierno del FMLN necesitaba pisto para pagar la deuda externa y se aliaron con los de Arena para hacer la reforma y poder llevarse la plata. ¿Qué sucedió? Que los de las AFP salieron ganando porque creo que hasta le subieron la comisión, ¿verdad? Los del gobierno del FMLN salieron ganando porque se llevaron la plata.
Estos tenían diputados, los diputados del Frente. Estos tenían diputados, los diputados de Arena. ¿Quién perdió? El pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque era el único que no tenía diputados en la Asamblea Legislativa, mis señores. Buena reflexión. Voy a la pausa y regreso para que concluyamos con este tema que los están felicitando los televidentes. Ese es el tema que necesitamos oír. Bueno, esperamos que realmente sea... Lo que va a pensionar, porque si llega a tener una llamada de un campesino, sería de llamarlo. Porque ¿cuándo ha visto usted un campesino jubilado? Voy a la pausa. Buena pregunta. 7:48. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Así es, yo creo que sí. Tenemos un debate acá sobre ver, por el tema de, no me corresponde a mí defender las administradoras de fondos de pensiones, pero las administradoras de fondos de pensiones no son el problema es el sistema, el andamiaje, la estructura legal, no, eso lo he escuchado de los actuariales, que es lo que ha llevado precisamente a tener la concentración solamente en una o dos, creo. Mire, cuando usted participa de algo que sabe que es incorrecto o injusto, usted es responsable. Cómplice. ¿Verdad? Cómplice y aprovechado de eso. ¿verdad? Eso sí. Ese diseño proviene probablemente de los que son los propietarios de esas y accionistas de esas empresas. Primero lo diseñaron de afuera y después metieron adentro. Entonces, ya nosotros no somos responsables. Asumiendo que el problema no son las AFPs, no puede ser que las AFPs no sepan el problema que nos están causando a los pensionados y no presionen a los políticos para que lo resuelvan. Las AFP nada tienen que ver, hombre. Mira, pero digo, bienvenido al sistema oligárquico. Si ese es el problema. Pero están ganando, las AFP están ganando. No, por supuesto, y no están trabajando. Pues. Haga la cuenta cuánto han ganado en 20 años. Un montón de plata. Millones. Ajá. Y un pensionado. Pero ese es el problema de tu pensión. Váyanse a los nombres. ¿Sabes cuál es el problema de la pensión? Tu salario. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Ahí empezamos a hablar. Esta es una cuestión de dinero. Aquí le pagan demasiado poco a la gente. Con $360 de salario mínimo, ¿cuánto puede ahorrar un trabajador para jubilarse? Nada. Pero ¿qué sucede si le aumenta el salario mínimo? Que desde el momento que lo anuncian, ya los otros aprovechados... Inflación, ¿verdad? No, ya le subieron los precios a la cuestión. ¿Sube la inflación? El problema es que no hay que ir por allí, hay que ir a producir más y que el país tenga mayor productividad para que haya mayor utilidad. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se mantiene con los impuestos que vos pagás, Nelson? ¿Me permitís? Te voy a responder. El problema de la humanidad es la humanidad misma. ¿Por qué? Porque el hombre es el lobo del hombre, como decía Tomás Hobbes, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿quiénes son los que le van a aumentar los precios a la canasta básica? Los salvadoreños, ¿verdad? Como decía Víctor Hugo, el miserable se aprovecha del más miserable que él para sentirse menos miserable. Pero si vos producís lo suficiente con la productividad... Tú dices que son los salarios. Eso. No. Claro. Las pensiones es un negocio piramidal que consiste en que la base de nuevos jóvenes entrando a las fuerzas de trabajo soportan con sus aportes, soportan a los que se van jubilando, que son solidario. Será la teoría solidaria, pero espérate, los jóvenes ya no quieren tener hijos. No es teoría solidaria. Claro. Es teoría solidaria. De empleo, de mano de obra. Es decir, si no hay empleos, porque está cristalizado, solo. O sea, volvemos a la producción, ¿verdad? Entonces, si hay producción, hay empleo. No necesariamente, porque ¿quiénes son la mayoría de jubilados? ¿No son los empleados públicos? Mira, Nelson. Sí. Al haber producción hay empleo, al haber empleo hay dinero. Los gobiernos... Aquí no hay empleo ni hay dinero, pero estamos en un sistema oligárquico terrible que lo hemos tenido durante los 2 siglos que llevamos y casi a nadie le gusta tocar ese tema. Pero hay 2 oligarquías en este país, ¿verdad? Ese es el fondo. La oligarquía privada y la oligarquía oficial, porque si analizas quiénes son los que han vivido
ese boato de la economía, te vas a encontrar que son dos sectores, ¿verdad? No, la oligarquía creo que es el grupo que usufructúa al Estado para hacerse millonario y que no te da educación y que no te da salud. El otro grupo de todos los que viven del Estado parasitariamente hay muchos, Claro, sí. que son mantenidos por la gente que trabaja. ¿Entendés? Claro. Pero el que se queda con el pisto es el otro, la otra parte oligárquica. No, preguntarle a Mauricio Funes si es cierto eso. No, él es otra cosa. No, y a todos los presidentes ladrones. No, te estoy Él no es oligarca. No, pero es ladrón. Sí. Bueno, pero esa es otra categoría. Pero Pero esa es otra categoría. No, mira. Yo hablo de la oligarquía que está Yo ahora hablo con del el régimen de No, socia. pues ándate para atrás también para que Ajá, veas ¿para dónde? que todos los anteriores, Ajá. ¿verdad? Han sido oligarcas aprovechados de Sí, los impuestos sí, del sí, pueblo. sí. ¿va? Si no te salvo a nadie. Pues. No te salvo a nadie. Lo que pasa es que Mauricio Funes no tiene categoría de No, oligarca. te estoy poniendo un ejemplo. De ir si queremos a Saca, si querés a todos los que han sido señalados como ladrones. Y si los presidentes de aquí, Cuando uno decime estudia cuál es el que entró pobre y salió ese pobre. dinero, ¿sabes de quién es, verdad? Es del Estado, y el Estado somos nosotros, Claro, los no, que pues, ponemos el pisto. Claro, sí. Por eso es que nadie ha querido cambiar nunca el sistema. Claro. Porque las leyes están diseñadas para que las aproveche el que Entonces tiene el poder. hay que cambiar el sistema oligárquico. Es la única manera dijo de que Romero, un día ¿va? podríamos tener Sí. Lo dijo otro tipo Romero. de discusión. Lo dijo Romero, hay que Eso- cambiar el sistema de raíz. Y lo mataron. Exactamente. Y deben de comenzar porque los funcionarios y empleados no tengan Los salarios que tienen, hombre, mira los 14,000 pesos de los diputados, ¿para qué? Y estamos hablando que que a Marvin le van a dar 250 pesos de Sí, pensión. por eso. No se vale. Pero vas a vivir bien. Sí, bien. Para mientras te pensionas. Bueno, miren, me parece que interesante, gracias a nuestros amigos que han A mí me va a tocar con esa pensión. elogiado fíjate, el hecho de haber traído el tema. trabajar hasta la muerte. De mi escritorio a O la sea, cama. no tenés que jubilarte y si te jubilaste No, ir a no te buscarte jodas. Lo esa que le vendes. pasa a los pobres Ernesto, profesores, yo hombre. quiero retomar Los el tema de la profesores mueren conclusión. dando clases A ver, porque no Tania, se pueden tus jubilar. conclusiones, sí, Tania. Que yo sí quiero retomar el tema de que la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial que investigue este tema. Definitivamente parte del problema es que en El Salvador no se ha responsabilizado a los funcionarios que tomaron este tipo de decisiones tan lesivas para la ciudadanía. Porque en la Constitución se establece claramente que los funcionarios responsables de violar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución responden con su propio dinero, no el del Estado. Pero como no se lleva esto a las instancias correspondientes para que se reconozca esa violación, entonces no han habido responsables que sientan de su bolsillo salir lo que hemos sentido nosotros por toda una vida con este sistema tan pervertido que se generó. Entonces retomar la comisión. Queda plasmado eso, dos sí. puntos para 10 concluir. segundos. ¿Qué queremos los pensionados? El 80% de nuestro salario para retirarnos. Y hay que analizar en la propuesta del gobierno de dónde va a salir ese dinero. 10 segundos. Yo creo que el presidente se equivocó cuando dijo que ya no más pensiones de hambre en el país. No hay dinero, señores. Bueno, no hay ojalá que dinero ojalá para que eso. haya para que sea una buena. 10 segundos. No, yo creo que no se puede juzgar. El problema No es de hoy. no es viene de atrás. hoy, sí. Sí, no, es pues más, es que él ofreció la solución de ese tipo. Bueno, eso no lo compromete con la realidad porque es una cosa para mí imposible de realizar. Ajá. Imposible. Usted no lo hubiera dicho. De realizar Bueno. ya, pero se pueden sentar las bases. Se pueden sentar las bases. Sí, se están. hay que cambiar el sistema oligárquico. Esperemos, ¿va? Bueno, nuevamente muy agradecido con cada uno de ustedes, con nuestros televidentes que nos acogen precisamente en este programa, en la cual versan los diferentes puntos y contrapuntos de los temas. Esta es una plataforma de opinión periodística que versa sobre la base de crearle en usted su propia lectura de los acontecimientos que marcan la pauta de los temas que tratamos. Doctor García, gracias por haber aceptado la invitación de venir. Muy amable. Gracias también a Marvin, gracias don Ronald, gracias a ti también, Tania, como siempre, gracias. Te extrañamos mucho, a ver cuándo te vienes para acá al set también.
Solo en palco le gusta estar. Sí, no es en palco. la discriminación. Sí, no, social. ya está desayunando está. Bien rico. Sí, gracias. Saludos, Tania. A usted, amigo televidente, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.